Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos están viendo. Esta es la quinta emisión de Abierto hasta las 2. Estamos grabando en Semana Santa. Y bueno, para entrarle rápido, para que sepan de qué vamos a platicar hoy. Héctor Campio, ¿cómo estás? Estás allá en Florida. Excelente, los saludo desde Gainesville, Florida. Oye, antes de empezar cualquier cosa, ¿cómo viven la Semana Santa allá en los Estados Unidos? Número uno, son días feriados como acá, o días de asueto, Uy, ojalá. ¿no? No, fíjate que en Nueva York por lo menos el jueves y el viernes santo eran, días off del trabajo y de las escuelas, pero aquí en Florida, por lo menos en Gainesville, nada, hoy fue un día normal y mañana será un día normal. No, no, Lila, no, ¿qué va a ser? El domingo son los huevitos de Pascua y ya. Oye, y independientemente de eso, ahí donde estás, ¿qué es? ¿Mayoritariamente católico, mayoritariamente protestante? Pues como es ciudad pequeña pero multicultural porque eh, por la propia universidad vienen personas de diferentes credos. Hay musulmanes, hay cristianos, hay católicos, hay testigos de Jehová, hay de estos de los últimos días, hay iglesias de cualquier tipo que te imagines, muchas. Y tú que Entonces eres, no podría decirte que es predominantemente eh, cristiano, probablemente, pero no te lo aseguro. ok, y para estos días en que sí, se celebra, se conmemora la Semana Santa, tú que eres católico, ¿qué hay ahí cerquita si quieres ir a la iglesia? Hay algunas iglesias católicas que hacen sus misas de Domingo de Ramos y sus celebraciones de Jueves Santo y Viernes Santo, Domingo de Resurrección, pero no son las grandes celebraciones con Vía Crucis o con todo este folclore que hay en México. Es bastante discreto. Pero tú tienes parroquia ahí, Sí, se supone. se supone, ok. Oye, pues a propósito de Semana Santa, hoy vamos a platicar un poco de justo de las películas que hablan de la pasión de Cristo, propio de estos días, pues. Pero no es una canción, es una pieza musical que trajimos para presentar hoy. ¿La quieres presentar? Vale, yo la presento. Esto es It's Accomplished con Peter Gabriel del libro... No es ningún libro. Del disco. Esto se llama It's Accomplished con Peter Gabriel del disco Passion. Bueno, esta pieza forma parte del disco Passion, que es la banda sonora de la película La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. Uh-huh. La banda sonora original es de 1989 y se relanzó en el 2002, que fue cuando yo la adquirí y cuando conocí todas las piezas musicales que son
evocativas de esa época en la que se desarrolla la vida de Jesús. No se usa en esa película música de Bach o de Mozart como lo usó Pasolini en su película, sino que en esta el compositor Peter Gabriel lo que hace es tomar instrumentos étnicos y la sonoridad de esa área geográfica entre Palestina y Israel, Jordania, lo cual le da un ambiente muy particular a la sonoridad de La Última Tentación de Cristo. Sí, el disco está muy, muy padre y justo esta pieza que acabamos de escuchar, It's Accomplished, justamente marca el final de la película, que es un momentazo, ¿no? Efectivamente es un momento bastante emblemático, porque la película, La Última Tentación de Cristo, trata o habla o supone de la historia que habría vivido Jesús si hubiera renunciado a su sacrificio. Se crea una vida como un ser humano normal, que tiene hijos, que tiene familia, que siente que es una persona normal. En algún momento se encuentra a San Pablo predicando sobre la vida de Jesús y lo ves como un hombre común. Entonces su tentación es no ser el Redentor, sino vivir una vida común como un hombre normal. Sin embargo, en la última escena de la película, que precisamente arranca con este tema musical, se da esta revelación que él tiene de que es necesario su sacrificio para la vida humana y para el cristianismo. De hecho, más o menos así. Sí. De hecho, un poquito antes de que ocurra esta revelación, que me parece que es un gran giro de tuerca, él aparece hablando con Judas, si no me equivoco, donde Judas le dice: no moriste, no hubo sacrificio, no hubo salvación. Y entonces es donde se da cuenta que esta vida familiar, esta vida común, esta vida corriente, que se puede llamar, si puede llamársele así, fue una tentación puesta por el propio Satanás, ¿no? Y por cierto, que Satanás se presenta como una niñita, ¿no? Como una niñita con sus caireles y angelical, que se lo lleva, que lo baja de la cruz, exacto, angelical, le saca los clavos y lo baja de la mano para que viva una vida normal. Harvey Keitel es Judas. Exacto. Harvey Keitel de Perros de Reserva. Sí, y vaya, más allá de eso, la película, yo no recuerdo, no sé si tú, pero yo no recuerdo un estreno en México de esa película. Hubo muchísima controversia, especialmente a la Iglesia Católica le pareció una película herética. Y de hecho, el tema de La Última Tentación de Cristo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en países como Chile estaba prohibida su exhibición y fue un tema de libertad de expresión donde finalmente la Corte falló en favor de la gente y de que se exhibiera la película, pero fue muy controvertida porque además al mismo tiempo creo que estaba saliendo aquel libro de Saramago del Evangelio según Jesucristo. Sí, efectivamente. Y sí, en efecto es controversial proponer una vida alternativa para Jesús. Es como negar el milagro del Tepeyac. Sí, pero no sé si estás de acuerdo. A mí me parece una película hermosa, especialmente por ese final. O sea, me parece una de las películas con el sentido más cristiano que podrían haber. Por supuesto. Además de que la película en general es como muy elegante en sus diálogos, en el discurso de Jesús, en el diálogo que mantiene, por ejemplo, con el demonio en el desierto, que me parece que es una víbora y luego es
un león, en los diálogos que tiene con Poncio Pilatos, que es David Bowie, también. Entonces, todos esos diálogos no son evidentemente transcripciones de los evangelios, pero le dan una personalidad o una dimensión humana a ese Jesús que interpreta William Dafoe. Sí, yo diría que una película incomprendida, honestamente, y habla pues de la calidad, además de Scorsese, de que es capaz de hacer cualquier cosa y que sea buena. Desde luego, porque no es para nada herética. No. Si acaso, erótica en algún sentido. Sí. Oye, y de películas de la pasión o relativas con los últimos días de Jesús, todo el pasaje de los evangelios, ¿qué otras películas traes tú en mente? Porque yo traigo algunos recuerdos, especialmente cine mexicano. Sí, antes de que hables de... Bueno, pues empieza hablándonos de la de tu favorita, ¿no? No, Hablábamos hace unos días de... ¿De cuál? Pues de la de Enrique Rambal. Ah, ya. No es mi favorita. A ver, el Mártir del Calvario es una película de 1952. Enrique Rambal hace a Cristo. Él estaba recién llegado de España. De hecho, vino con una compañía de teatro a México. Si tú ves esa película, Enrique Rambal habla como español, ¿no? Es decir, con el tiempo él se quedó en México a trabajar y fue absolutamente otra cosa en términos de actuación. Hizo comedia, llegó a actuar con Silvia Pinal, creo que con Mauricio Garcés y varias cosas. Pero el Mártir del Calvario, tú me decías que no lo has visto. Es que no me acordaba, tuve que revisar algunos videos y entonces tuve como una regresión a mi infancia y dije, sí es cierto, es el Jesús que está así como en los retratos con su cabello ondulado y exacto, hablando o casi declamando el evangelio ahí. Sí. En la montaña y todo eso. Y es un Jesús de una cara así angelical, con una actitud donde casi siempre está mirando al cielo, casi que está hablando con Dios. Y esa película a mí me parece fundamental, aunque no es la primera película sobre la pasión que se hizo en México, me parece fundamental porque yo creo que moldeó a los mexicanos en la fe cristiana. Todos los católicos que vivíamos en los 80, en los 90, nos moldeó todo lo que no aprendimos en la iglesia, nos lo enseñó el Mártir del Calvario. Era la película... Es muy probable. Sí, y es la película que todos veíamos el Viernes Santo en la tarde cuando regresabas del Vía Crucis y de la misa, y la tenían en Canal 4, Canal 8, y ahí la tenías que ver, y era obligada de estos días. Sí, totalmente. Y ahora que la tuve que revisar, sí me di cuenta de pues que es una película totalmente teatral. Sí. Todos los escenarios que se suponen en exteriores pues están dentro de un estudio, todos los personajes declaman y hacen ademanes como si estuvieran en un escenario. Pero si quieres hablar de películas fundamentales, pues yo me referiría a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, ¿la mexicana del 49? No, Jesús de Nazaret de Zeffirelli. De Zeffirelli, exactamente, Jesús de Nazaret de Zeffirelli, donde el Jesús es el ícono del Jesús de las estampitas. Ajá. Un Jesús con la cara afilada, con los ojos azules, con un manto que le resplandece. Ajá. Y totalmente devocional, pero es una película larguísima, como de 6 horas, que la presentaban en miniserie también en esos años, no sé si ahora. No, entiendo que sí fue concebida como capítulos, pero cuando te la pasan en la televisión es larga. A ver, tú sí es fundamental, pero a ver, aceptémoslo, es bien aburrida. No, ¿qué te pasa? Ok, defiéndela. Totalmente. O sea, a mí me parece totalmente ambientada en la época,
serena, casi un acto de devoción, es esa película. O sea, todas las escenas de los milagros de Jesús, cuando despierta a Lázaro de la tumba, cuando multiplica los panes, esta parte de la resurrección cuando sale de la tumba, yo las tengo fresquecitas en la cabeza. Y sí me parece que capturan el sentimiento de una divinidad. Pero ahí, a ver, no sé si estamos de acuerdo. Es un Jesús con, como dices tú, con el rostro muy afilado y demás, tiene características. Es un actor guapo, para empezar. Y tiene algunos... Sí, mi tía cuando veíamos esa película me decía, mira que Jesús era tan guapo. Pues, bueno, Ajá. es un actor, pues. Pero fíjate que no estoy seguro si el actor es británico o estadounidense, pero efectivamente dicen, este es el Jesús europeizado, ¿no? Fue el Jesús que nos vendieron durante mucho tiempo. Digo, Rambal pues era español, además, en el caso de México. Y lo que se había hecho antes, en términos de representación de Jesús, casi todo tenía que ver con actores muy de Occidente. El de Zeffirelli es un poco distinto por los rasgos afilados que de pronto te tratan de sugerir que es como un genotipo del judío, ¿no? Correcto. Sí, Este... de hecho, Sí, dale. ya las nuevas, ya Chat GPT ya lo presenta un poco más parecido a Bad Bunny que a un ángel. ¿Qué significa que ChatGPT lo está presentando así? ¿Que le pides que te haga una imagen y te manda algo así? No, sí, ya, no, hay una noticia reciente de hace un par de meses donde ya presenta, ¿te acuerdas que hace un par de años, no sé, quizá, no sé si un par de años, pero hace como 10 años, Ajá. se hizo una representación de Jesús que era con los rasgos mucho más del área de Palestina, pues no se parecía en nada a lo que nos imaginamos, ¿no? Normalmente como Jesús. Ajá. Ahora ya hay una nueva versión con unos rasgos mucho más humanizados, porque en ese entonces era como una caricatura o como un dibujo. Ahora ya parece como una persona. Sí. Consúltenlo. No sé si hablamos de la misma. Yo me acuerdo de una imagen que publicó National Geographic Sí, esa misma. que incluso me parece más que una persona de Medio Oriente, me parece incluso africanizado un poco. Mm, Pero bueno. esa es la misma. A ver, yo me regreso a México. Por cierto, la de Zeffirelli, yo valoro bastante más Romeo y Julieta, que se hizo después y que tiene más o menos el mismo tono. Tienes razón, los valores de producción son infinitamente mejores. Hablábamos lo de Rambal, todos los escenarios son de cartón piedra. La tumba de Jesús es un chiste, o sea, está hecha con papel maché. Hay muchas de esas cosas. Pero además comparten rasgos bien claros estos Cristos, estos Jesús que vemos en estas películas. Que es una actitud. Va a sonar contradictorio, va a sonar no sé cómo, pero esta actitud de Jesús crucificado, de todo el tiempo sabiendo de su destino hierático, así completamente estoico frente al destino, es decir, lejos, o sea, Cristos humanos, pero lejos de ser muy humanos. Eran en realidad, sí, eran... En efecto, si lo comparas, por ejemplo, con una película mucho más vieja que es la del Evangelio según San Mateo de Pasolini, que es casi silente o algunos diálogos muy de repente, el Jesús de ahí es mucho más humano e incluso también la parte escenográfica y la producción es mucho más austera, súper austera, Sí. Agarraron la cámara y se fueron a grabar ahí a las lomas del sur de Italia y con un vestuario bastante sencillo,
en fin. Fíjate que ahora me quiero regresar a México. Hay un trío de películas. Todas también, por supuesto, se transmiten durante Semana Santa. Son verdaderamente... Yo te diría que desde mi punto de vista es lo peor que se haya hecho sobre la Pasión de Cristo. Hay un trío de películas mexicanas, creo que son por ahí de 69. A ver, la primera se llama Jesús el Niño Dios, la segunda se llama Jesús, María y José, y la tercera se llama Jesús Nuestro Señor. Es una trilogía y todas estas están hechas por... Por cierto, la de Jesús, María y José, casi que el protagonista es Jorge Rivero, que es una especie de guardia romano. Ajá, guardia romano. Y esos cascos... A ver, esas tres películas se caracterizan por la peor producción posible. Todos están vestidos como en pastorela barata de pueblo polvoriento, ¿sabes? Todos están vestidos de una especie de satín lleno de color, o sea, nada que ver con la ropa que podría usarse en la zona de Palestina, absolutamente nada que ver. No hay realismo. No, deja tú el realismo, están hechas con las patas. Las primeras dos películas, las que son Jesús el Niño Dios y Jesús, María y José, es Jesucito haciendo milagros, como volviendo unos pajaritos de barro en pajaritos reales. Y en el barrio donde vive Jesucito vive Juditas y Barrabás. Y son los malos, ¿sabes? Son los malos del barrio, los malos de la cuadra. Qué bárbaro. O sea, sí está muy ridículo. Y la última, que ya es la que está completamente basada en, digamos, en el tema de la pasión, es Claudio Brook, también ridículamente caracterizado ay, con una cabellera rubia completamente, o sea, parece que fue al salón de belleza y pidió que le hicieran frizz y demás. Y hay escenas de verdad así de una... eh, de un básico como la representación de la última cena. Están sentados como en el comedor de, no sé, de un hospicio todos. Y el tema es, pues, ¿cómo se sienta la gente en una mesa? Pues te sientas alrededor. A ver, yo no esperaba que hicieran un poco la Pascua judía, donde la gente incluso se sienta en el suelo y demás, y en círculo y están platicando. Pero, sí, claro. pero en esta película de Claudio Brook, la última cena es una mesa de 12 metros para que todos aparezcan frente a la cámara, como si fuera la última... Como pintura de Da Vinci. Sí, pero pintura de Da Vinci hecha en la cárcel de Santa Marta, ¿no? No, o sea... ¡Qué bárbaro! No, Se no, va a cancelar YouTube. no, ahí dejémosla porque, a ver, no sé si traes otra, pero yo quiero hablar de mi favorita, que es como del 79. A ver, vete con otra tú. Pues es que cuando hablaste de realismo, pues me vino a la cabeza la de La Pasión, la de Mel Gibson, que pues si se excede en el realismo, en la parte del sufrimiento, que me acuerdo que era tan descarnada y tan cruda la versión, que cuando yo recuerdo haberla ido a ver al cine, había señoras que suspiraban y se tapaban los ojos y volteaban la cabeza en las escenas de la flagelación, Sí, o la crucifixión, ¿no? sí. Me vino a la cabeza esa película que sí tiene evidentemente una gran producción, pero que no tiene el lujo o el destello de otras producciones, como donde tienen a Jesús como un nivel secundario, como Ben-Hur, pero le da esta ambientación en tonos ocres, que hace que sintamos a Jesús en
en el área de Palestina y... A ver, en su momento vamos a regresarnos al año en que se estrenó, que si no me equivoco debe ser de... ¿qué año habrá sido La Pasión? 2004 por ahí. Pues 2002, 2002, 2004. 2002, 2004. ¿A ti te gustó en su momento? O sea, ¿qué opinión te mereció después de verla? A mí me causó mucha... A mí me conmocionó. Uh-huh. Me conmocionó, pero no diría que me haya disgustado. Ya. Uh-huh. Me conmocionó ver la parte de la sangre y la parte, digamos, gore de la película. Uh-huh. Me sorprendió que hubiera ese tratamiento porque me pareció excesivo para una historia que se supone debería ser devocional. Ajá. De hecho, la clasificaron, le dieron clasificación R y en su momento fue la película para adultos más taquillera de la historia. Luego fue superada, pero no podía entrar un menor de edad a esa película. ¿A ti no te gustó? A mí me gustó, me parece brutal. No solo me parece brutal, sí me parece perturbadora, muy perturbadora. Solamente la he podido ver una vez. No me atrevo a verla dos veces porque me parece brutal en términos del sufrimiento. Es una película muy llena de violencia. Siento, Sí, y esto sí, ya, claro. ya es una opinión personal, me parece que la película está demasiado centrada en el sufrimiento de Jesús. O sea, no es es una película en la Sí. que Mel Gibson se encargó de hacer cosas como escribir los diálogos en arameo, por ejemplo, ¿no? Eh, Uh-huh. y hoy sabemos que un poco Mel Gibson se chifló junto con Jim Caviezel, que fue Jesús en esa película. Se volvieron... Mel Gibson un poco ya lo era, pero cristianos de ultraderecha, que hoy son Uh-huh. muy trompistas, que da igual, pero no sé si a ti te habrá tocado ver que incluso South Park hizo un capítulo dedicado a la Pasión de Cristo, donde la gente salía aparentemente conmovida y diciendo, no sabía que Jesús había sufrido tanto, hasta me siento culpable. Y la gente salía diciendo además, eh, hasta me siento mejor cristiano. Sí. Que era una especie de confort que le daba a la gente salir después de tanta violencia y demás. A mí la película me gustó, y veo, a ver, tres momentos que a mí me gustan mucho de la película. El momento de Jesús orando en el Monte de los Olivos, donde finalmente decide que sí va a morir y le aplasta la cabeza a la serpiente, Satanás. Eh, Uh-huh. el momento en el que empieza a aparecer Satanás entre las multitudes. No sé si recuerdas una figura Sí. con un Sí, una velo. mujer como con un velo negro y como cargando un bebé como deforme, ¿no? Sí, en realidad es una figura andrógina que de verdad te quedas preguntándote qué es un hombre, es una mujer quien está haciendo el papel. Sí. Finalmente es una mujer, es una italiana, Rosalinda Celentano, y va cargando a un bebé que es un actor italiano, David Marotta, que sufre enanismo. Pero la manera de pintarlo de Mel Gibson me parece muy atinada en términos, vuelvo a lo original, en términos artísticos me parecen muy buenos esos momentos y me parece perfecto también el momento final, en el momento en el que Jesús muere en la cruz y se ve como desde el cielo cae la Cae primera una gota gota. de lluvia. Y es el momento en el que dices, wow, la caída de la gota desde Sí. el cielo, desde cómo la ves formarse en el cielo y caer a tierra, es genial esa imagen. Sí, Pero, como el cielo llorando. exacto, o Dios llorando o algo por el estilo. Y me parece
que tiene momentos muy buenos, pero pues ya quedó lastrada la película por muchas cosas, como el antisemitismo de Mel Gibson y muchas expresiones que hubo en ese momento. Hoy, de hecho, Sí, si entras a es YouTube... tanta Ajá. la polémica incluso que fue, perdón, te atropellé No, la, no, dime, dime. pero tanta la polémica que ahora ya se empezó a hablar de la resurrección, ¿no? De una segunda película de Mel Gibson que va a hablar de la resurrección, pero donde él, según ha dicho, ya quiere meter una historia no lineal donde Jesús va al infierno y luego regresa al cielo y hace unas regresiones de tiempo. Entonces a mí me da mucha curiosidad ya desde ahorita. Sí, sí. Mel Gibson es buen cineasta. Eh, y hay que decir que muchas de las cosas que además... Atrevido. Sí. Y muchas de las cosas que hace Mel Gibson en su película... A ver, la gente sí dice, es una película muy del Evangelio. Y lo cierto es, para quien pueda verlo en pantalla, aquí traigo un librito que, por cierto, en su momento a mí me tocó corregirlo, hacerle la corrección de estilo. Se llama La Pasión de, según Mel Gibson. Y donde te enteras, entre otras cosas, que mucho de la construcción del guión de La Pasión de Cristo tuvo menos que ver con el Evangelio y más con las visiones de una, ¿cómo se le dice? Pues una monja vidente por ahí del siglo XVIII que se Ah, llama es cierto, Ana, sí es Ana cierto, Catarina Emmerich, ¿no? sí es Mel cierto. Gibson pertenece a un ala ultraconservadora de la Iglesia Católica y parece que ha sido marcado por este tipo eh, pues sí, de lecturas del Evangelio que están muy basadas en tradición más que en otra cosa. Por ejemplo, algo que no se le va a Mel Gibson es la famosa imagen de la Verónica. Hay muchos Ujú. elementos, igual que en otras que ya platicamos ahorita, hay muchos elementos sacados de evangelios O del apócrifos. Cirineo también. Ajá, ajá, muchas de esos pasajes que en realidad poco vienen del Evangelio y más vienen de interpretaciones, o una interpretación libre, o están basados en otros documentos como los Evangelios apócrifos, o vienen de la tradición más ultraconservadora de muy atrás, ¿no? Pero, a ver, para mí la película vale Ujú. la pena, y yo creo que vale la pena revisarla una vez, yo no me atrevería a echármela de nuevo completa. Sí, sí, desde luego. Tiene una irreverencia distinta a Jesucristo Superestrella, por ejemplo, que también ya de los años 70, donde se hacía una musicalización de la vida de Jesús. Nunca he Obviamente, podido verla. primero de la... ¿Nunca la viste? Nunca he podido verla, no puedo con los musicales. Ah, bueno. Pero Eh, tú ya la viste, a ver, platica. Sí, o sea, yo recuerdo haberla visto. O sea, yo la vi en el teatro y pues la vi también en película, en algún momento que la pasaban en la televisión. Pero es un musical pues sencillo, no es dramático, digamos, me parece bastante plano. Por supuesto, la música tiene un valor propio, pero la parte actoral, las interpretaciones, toda la ambientación es como artificial en general. Y me parece que es la estética general del musical que la trasladan después a la película, eh, pues en un esfuerzo de proyectar, de darle más proyección a la obra que en teatro nunca le ha ido bien, nunca ha sido un hit. Pero se sigue poniendo y reponiendo cada año. Y la reponen cada año, acaba de cumplir 50 años, me parece. O ¿Quién? bueno, está haciendo una gira aquí en Estados Unidos, en Sí. varias ciudades. ¿De quién es? ¿De Andrew Lloyd Webber o de algún...? Es una, yes, sí, digo sí, es Sí. un musical de Andrew Lloyd Webber. Sí, nunca he podido verla. Nunca he podido verla, a lo mejor algún día lo hago, pero a ver. Y hago una derivación ahorita que dijiste de los años 70. Esta es para mí, la voy a contar porque, a ver, no hay mucho que decir de esta película, excepto un par de cosas
que sí quiero como platicar para decir por qué es mi favorita. Hay una película que hoy la puedes comprar como una película independiente que se llama Jesús, así se llama, Jesús. Es de 1979. Es una película que, entre otras cosas, a mí me parece una de las historias mejor ambientadas. No solamente por los paisajes, sino por la ropa, sino por los actores que se eligieron. O sea, hay un todo que te permite pensar de, sí, claro, eso era... ¿Y de dónde es la película? eh, es una película, es producción británica. El actor es un actor que creo que también salió de teatro, pero digamos que es bastante más... vaya, hizo mucho cine. Se llama Brian Deacon o Deacon, creo que es correcto la pronunciación, Deacon. Brian Deacon, actor inglés, que para mí pasan dos cosas con esta película. Veo a un Jesús mucho más amable, veo a un Jesús más humano, que sonríe, que por momentos está muy preocupado. Veo a un Jesús, es el primer Jesús al que yo oigo gritar cuando lo latiguean y cuando lo crucifican. Uh-huh. O sea, es un Jesús humano que siente y que está además en medio de dudas y traiciones y lo sufre todos. Es decir, es la idea propiamente cristiana de Jesús, de, del Hijo de Dios encarnado en un humano para que sufra todo lo que sufre un humano. ¿Y qué es lo que la hace tu favorita? Número uno, está basada completamente en el Evangelio según Lucas. Es decir, todo lo que ocurre en la película es el Evangelio. Pero número dos, a mí me tocó verla en los tempranos años 80. A lo mejor tú lo recuerdas, quizás el gran erudito que tuvimos aquí en México, Ernesto de la Peña. Sí. Ernesto de la Peña, tal cual, debe ser el gran erudito mexicano del siglo pasado, un hombre muy conocedor de la Biblia, y él tenía un programa por las noches en Canal 2 de Televisa, por ahí de las 10 de la noche, y en Semana Santa transmitía lo que él llamaba Proyecto Génesis, y tal cual eran 2 semanas de capítulos donde se narraba todo el Génesis, desde Adán y Eva hasta José, el que conocemos como José el Soñador, y luego ahí terminaba la parte, digamos, de la creación y el Génesis, para luego empezar con toda la historia de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Y la película no era lo que oyes, es decir, donde tú oyes el sonido directo de las voces y de los actores. Era una historia completamente narrada. Había una voz en off todo el tiempo que te iba a poner... Tú lo que veías era alguien que... Una gran voz, no sé quién la haría, te narraba el Evangelio desde el Evangelio de Lucas, y tú oías en un segundo plano a los actores y veías las escenas. Y era toda una experiencia verla. Hoy creo que por eso es mi favorita, porque me parece como la más fiel a lo que se trata de transmitir, o lo que debiera transmitir una película de este tipo. La pueden encontrar completa, pero también pueden encontrar en muy mala calidad el Proyecto Génesis. Búsquenlo y se lo van a encontrar, y más o menos quizás entiendan a qué me refiero y qué fue lo que yo vi cuando era niño y cuando era niño, tal cual. ¿Qué otra, campeón? ¿De qué otra te acuerdas? Pues esas son las que tengo en la cabeza. Ya ahorita, en este momento se me antoja mucho ver la serie de The Chosen, pero no he tenido oportunidad. ¿Tuya? La primera temporada. ¿Y qué? ¿Qué tal? Entiendo que van 4 temporadas, o van por la cuarta, y que ahorita en esta Semana Santa está por estrenarse una película derivada. Es decir, viene la serie de televisión, se corta la serie de televisión, entra esta película de 2 horas,
que yo quiero ver qué es lo que va a contar. Y se seguirá la serie de televisión con otra temporada. Yo me imagino que van a terminar con una película final que sea exactamente el tema de la pasión y la crucifixión, ¿no? Eh, Pues yo solo he leído buenos comentarios y por eso se me antoja, pero no sé en realidad qué propone, ¿eh? eh, a ver, ¿es agradable? Sí. ¿Está entretenida? Sí. El actor que hace a Jesús está bien escogido, sí también. Pero la verdad es que es una película muy, muy, muy occidentalizada. Es decir, Mm, tratan pues sí, como de traer la narrativa bíblica a los tiempos modernos. Es decir, te ponen situaciones, te ponen cosas que en el mundo judío probablemente no existían, eh, pero lo hacen un poco como para hacer más amable todo el relato. Hay un mm, tratamiento de las mujeres muy igualitario, o sea, muy correcto para la época actual, pero digamos que traicionan mucho a la idea del judaísmo de aquellos años. La mujer claro. contaba muy poco. Eh, Ujú. los recaudadores de impuestos te los presentan como si hubiera de verdad un SAT, ¿no? Con una oficina a la que tienes que ir a dar cuentas y demás. O sea, muchas situaciones que tratan de traerlas como a nuestro contexto para que las Les entendamos. entendamos. Ajá. Pero me parece que pues sí, Ajá. traicionan terriblemente muchas cosas. Es esta idea de que la gente entre al evangelio que a veces le parece inexpugnable a muchas personas. Bueno, pues que le entren así con una serie muy, pues sí, como construida desde un contexto de serie de televisión muy novelada, muy ficticia. Ujú. Pero está, se ve. Y por qué tiene tanto apoyo? Porque hay un montón de iglesias apoyando el proyecto. Es una producción Ah, estadounidense y entiendo que hay dinero de iglesia ujú. católica, pero hay un montón de iglesias neocristianas. Eh, a lo mejor tú conociste a Joel Austin cuando estuviste en Dallas, en Texas, perdón, que es una iglesia grandísima, la- el, eh, pero son neocristianos, pues. O sea, Ujú. no son protestantes, pero no son católicos. Y entonces hay muchísimo dinero de organizaciones católicas y cristianas no católicas en juego que están apoyando como una manera ecuménica de llevar, si se puede decir así, la palabra de Dios. Y por ahí va. Mm, No, ujú. no creo Es que... más ideológico el asunto. Ajá, sí, bastante más ideológico, como pensando que el mundo se está descarriando y necesita del evangelio. Y entonces, pues Exacto. nos vamos a unir todos para llevar a la historia de Cristo. Eh, Ujú. y por ahí. Y solamente por mencionarla, hay una película de hace algunos años con Ewan McGregor como Cristo, que se llama Los últimos días en el desierto. No. Y justamente trata de eso, de los últimos días en el desierto de Jesús. Eh, y todo ocurre en varios días donde él acompaña a una familia, padre, madre y un hijo. La madre está muy enferma. Y todo el tiempo la pelea de Jesús es con Satanás. Satanás le va metiendo ideas, miedos, retos y demás. Y aquí como que lo curioso se centra mucho en eso, ¿no? Como en demeritar. Satanás trata mucho de demeritar a Jesús y sus planes, de demeritar mucho a Ujú. Jesús y a Dios. eh, y lo pone como en varios predicamentos y es todo lo que decide un poco Jesús en esos 40 días en el desierto para decir, ok, estoy listo, me toca, ¿no? Y entonces Mm, la película brinca del momento en el que deja el desierto al momento de su crucifixión. También un momento muy bello donde tú ves a Cristo crucificado, ves el rostro de Iwan McGregor y frente a su rostro
volando un colibrí. Y es lo último que ves de la película. Está interesante, o sea, son como estos buenos relatos, así como el Evangelio según Jesucristo y como la última tentación de Cristo. Ujú. Son cosas como que te retan un poco, ¿sabes? Intelectualmente. Y La son, voy a ver, la son voy a buenos, buscar. buenos ¿Está en productos. alguna plataforma? Sí, está en Prime. eh, Ujú. y hoy por la mañana, por cierto, veía que, a menos que me equivoque, pero yo no recuerdo que La Pasión de Cristo de Mel Gibson estuviera en Netflix. Y hoy veía que alguien pone lo que le apareció cuando buscó La Pasión de Cristo. Y La Pasión de Cristo, ya ves que en la parte de abajo siempre te ponen qué tipo de cine es. Sí, Y la denominan como gore. pues sí. Entonces, pues por ahí va. Este, Muy bien, Romero. pues le dimos una repasada. Este, yo pues ahora sí me voy a descansar 3 días, no como tú. Eh, y volvemos la semana entrante. Lucía, nuestra productora, seguramente anda en alguna playa, con las 2 caguamas que le pagamos recientemente. Excelente. No debemos ya nada. Sí, le debemos unos cigarros sueltos que también nos pidió. Ah, ok. Pero ya pronto pagamos la deuda con ella para que nos edite y sigamos saliendo semanalmente. Pero pues eso. Ya luego vendremos a Ya platicar vas. de Katy Perry y su viaje al espacio, cambio. Ah, sí, otro día, con más calma. Sí. Órale. Pues nos encontramos la semana próxima. Ya les iremos avisando. Viene Lucía la próxima. Y más quien se quiera sumar. Si nuestras agendas lo permiten. Así que, Campio, despídete. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto por aquí, por este canal. Adiós. Gracias a Héctor Campio, gracias a Daniel Higa, gracias a Lucía Vergara, gracias a los que nos ven y dejen los comentarios y pues deposítenos para pagarle a Lucía. Háganos un donativo, cómprenos un café. Ya nos vamos. Pásenla bien, nos Adiós. encontramos la próxima. Adiós.